El impresionismo alemán, menos célebre en el imaginario colectivo que el impresionismo francés, desarrolló un enfoque distintivo hacia la luz, el color y la percepción en medio de una Alemania en plena industrialización y modernización. Surgió a fines del siglo XIX y se extendió hasta la Primera Guerra Mundial, durante un periodo de cambios profundos que incluyeron transformaciones urbanas y culturales en ciudades como Berlín, Múnich y Dresde. Este movimiento fue liderado por pintores que se sintieron atraídos por los efectos de la luz en el paisaje, los matices de la vida cotidiana y, a diferencia del impresionismo francés, una introspección hacia el alma humana. El impresionismo alemán no fue una mera réplica del francés. Aunque estuvo influenciado por los avances de Monet, Degas y Renoir, los artistas alemanes buscaban expresar no solo los efectos de la luz y el color, sino también las emociones y reacciones internas de los sujetos en su contexto. El uso de la luz y el color era una herramienta para explorar el alma en un contexto de gran agitación social y política, y su arte comenzó a reflejar un sentido de introspección que hizo al impresionismo alemán único. Este movimiento también tuvo una profunda relación con el impresionismo vienés y otras corrientes europeas de la época, como el simbolismo, y pronto se centró en representar temas emocionales y en ocasiones oscuros. Las ciudades alemanas se convirtieron en polos culturales donde los artistas compartían ideas y se crearon grupos como la Secesión de Múnich, la Secesión de Berlín y la Colonia de Artistas de Worpswede, donde los impresionistas alemanes exploraron sus propias percepciones y visiones. El impresionismo también prestó gran atención a los colores intensos y a la representación subjetiva de las escenas. A diferencia de sus pares franceses, los alemanes a menudo abordaban temas de introspección y melancolía, haciendo del impresionismo algo más que una representación naturalista. Se trataba de capturar el alma de las escenas. En lugar de únicamente buscar la transitoriedad de la luz, exploraron temas como la soledad en medio de la vida urbana y los espacios íntimos y paisajes rurales en un enfoque casi romántico. La representación de paisajes idílicos y naturales también fue prominente en el impresionismo alemán, destacándose especialmente en regiones como Worpswede, donde los artistas se sintieron atraídos por la belleza rural de Alemania. Esta comunidad creó un estilo caracterizado por un tono suave, melancólico y la habilidad para captar la naturaleza con una atmósfera casi espiritual. La colonia queda en un pueblo pintoresco en el norte de Alemania, cerca de Bremen, que se convirtió en el corazón de una influyente colonia de artistas a finales del siglo XIX. Esta comunidad surgió cuando en 1884 Mimi Stolte, la hija de un comerciante del pueblo, conoce al estudiante de arte Fritz Mackensen y lo invita a pasar unas vacaciones en el pueblo. Fritz encuentra el lugar perfecto para instalarse en 1889 con un grupo de amigos artistas, cansados de las restricciones de la academia y atraídos por los paisajes melancólicos de la región. Así fue como Otto Modersohn, Hans am Ende, Fritz Overbeck y Heinrich Vogeler formaron una comunidad de vanguardia. Además, la colonia artística no solo era de pintores, también había escultores y escritores como el reconocido Rainer Maria Rilke, que si bien no vivía allí, frecuentaba la colonia donde encontraba inspiración y donde conoció a su esposa, la escultora alemana Clara Betzhoff, pionera de la escultura impresionista. La colonia sigue activa y brinda residencias artísticas a artistas de todo el mundo. Siguiendo con los artistas destacados del impresionismo, tengo que nombrar a Max Liebermann, una de las figuras más influyentes y pioneras del impresionismo alemán. Su obra fue profundamente influenciada por la vida rural y los trabajadores, en particular campesinos y pescadores, aunque más tarde exploró la vida urbana en Berlín. Fue uno de los primeros en experimentar con la luz en su país y buscó representar escenas de trabajo y la vida sencilla en el campo. Obras como Trabajadoras recolectando remolachas o Mujeres desplumando gansos muestran su interés por los paisajes naturales y la cotidianeidad de la vida campesina. Liebermann también fue uno de los fundadores de la Secesión de Berlín en 1898, junto a los artistas Walter Leistikow y Lovis Corinth. Se trataba de una asociación artística que buscaba romper con las restricciones impuestas por las academias de arte tradicionales y una alternativa a la Asociación de Artistas de Berlín, que pertenecía al Estado y era mucho más conservadora. La secesión buscaba fomentar un arte más libre y experimental,
permitiendo a los artistas expresar ideas y estilos innovadores que no tenían cabida en los salones oficiales y se encontraban frustrados por la rigidez de la Asociación de Artistas de Berlín, que controlaba las exposiciones oficiales y favorecía obras de corte académico y realistas. Este grupo deseaba dar espacio a nuevos estilos y técnicas, influenciados por movimientos como el impresionismo y el simbolismo, que aún eran poco aceptados en Alemania. Como te dije antes, otro de sus fundadores fue Lovis Corinth, y aunque su obra evolucionó hacia el expresionismo, ya en su última etapa, Corinth contribuyó al impresionismo alemán con su enfoque en los retratos y la vida burguesa. Su estilo combinaba un uso audaz de color con un trazo enérgico y gestual. En su pintura como autorretrato con esqueleto, exploraba tanto la luz como los matices psicológicos, otorgando a sus obras una calidad introspectiva, aportando una perspectiva más emocional y dramática al movimiento. Seguimos con su otro fundador, Walter Leistikow. Walter ingresó a la Academia de Bellas Artes de Berlín a la edad de 17 años, pero fue expulsado por falta de talento por el artista Anton von Werner, un pintor del realismo naturalista, miembro de la Academia de Artes. Así que Walter decidió tomar clases privadas y comenzó a construir una carrera artística, como muchos de su época, al margen de lo establecido. Walter fue un pionero en el desarrollo del paisajismo moderno en Alemania. Sus obras se caracterizan por un enfoque innovador de los paisajes, en los que capturaba la atmósfera melancólica y mística de la naturaleza, principalmente en la región de Brandenburgo y el bosque de Grunwald, cerca de Berlín. Leistikow contribuyó a la difusión del arte moderno en Alemania y a la creación de una plataforma para artistas jóvenes y experimentales. Además, fue un ferviente defensor de la democratización del arte, abogando por hacer que el arte fuera accesible para un público más amplio y no solo para la élite. Su participación en la secesión no solo le permitió exhibir su obra, sino que también influyó en una generación de artistas que buscaban romper las convenciones. También tenemos al artista Paula Modersohn-Becker. A pesar de su corta vida, falleció a los 31 años durante el posparto de una embolia pulmonar. Es una de las artistas más fascinantes del impresionismo alemán. Aunque su obra a menudo se clasifica como expresionista, muchos de sus primeros trabajos fueron impresionistas, con un enfoque íntimo en la vida rural y los retratos, en especial de mujeres y niños. Muestra un estilo único, con un tratamiento de la luz y el color que revela una sensibilidad profunda hacia el retrato y la naturaleza. Su legado es considerado innovador y vanguardista, marcando la transición hacia el expresionismo en Alemania. Y por último quiero destacar al artista Lesser Uri, reconocido por sus escenas urbanas, en particular de Berlín bajo la lluvia. Fue uno de los pocos artistas que se centró en capturar la vida de la ciudad en lugar de los paisajes naturales. Sus pinturas muestran la modernidad de Berlín y su habilidad para capturar reflejos y efectos de luz en superficies mojadas lo distingue como uno de los mejores impresionistas alemanes de la época. Sus obras muestran su maestría en la representación del dinamismo de la ciudad y la fugacidad de la vida urbana. El impresionismo alemán fue fundamental en la evolución del arte moderno en Alemania y en toda Europa Central. No solo influenció movimientos posteriores como el expresionismo, sino que también dejó un legado de introspección y sensibilidad en la pintura. A diferencia del impresionismo francés, que priorizaba la representación objetiva de la luz y el color, el impresionismo alemán puso foco en el mundo interior, en cómo la percepción del entorno podía expresar los estados emocionales del alma. Además, los impresionistas alemanes allanaron el camino para que los artistas exploraran temas más oscuros y complejos, en consonancia con las tensiones y problemas de una sociedad que estaba en plena transformación. Su enfoque en los cambios de luz, el uso de colores intensos y una representación menos idealizada del mundo influyó en el arte alemán, que pronto daría paso a la potencia expresiva del expresionismo y las vanguardias del siglo XX. No te olvides de suscribirte, que me ayudas un montón, y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Chao.